Y bueno, pues bienvenidos a todos los que están aquí. Gracias a Dios porque tomaron el tiempo para estar aquí en esta hora. Y bueno, pues ya vamos rumbo a las plenarias, ¿verdad? Yo sé que en sus femeniles, en sus federaciones, pues han estado estudiando las dos cartas a tesalonicenses, tal vez algunas ya tuvieron su examen por ahí, pero pues siempre es bueno meditar y estudiar en la palabra de Dios. Así que pues a partir de hoy y los siguientes 4 semanas, pues vamos a estar estudiando tesalonicenses. Y bueno, pues quiero dar la bienvenida a todas ustedes, pero también a nuestro hermano, a un joven que el día de hoy nos va a compartir el día de hoy y todo este estudio. Así que él es Elías Banda Ramírez, es de la Iglesia Bautista Príncipe de Paz acá en Monterrey. Y bueno, pues yo quiero darle el tiempo a Elías para que él se presente y pues que él tome ya este tiempo. Bienvenido, Elías. Muchas gracias por tomar la invitación y pues compartirnos a cada una de nosotros. Que Dios te bendiga y te use. Adelante. Gracias, hermana. Hola, hermanas, es un gusto estar aquí. No sabía no sé qué comentarles de mí, cómo presentarme. Pero bueno, como ya lo dijo la hermana Ludi, mi nombre es Elías Banda Ramírez, de acá de Monterrey. Ya por espacio de 3, 4 años estoy acá en la Iglesia Bautista Príncipe de Paz. Y bueno, por la gracia del Señor estoy aquí con ustedes para compartirles este estudio cuando me escuchó la hermana Ludi hace un par de meses y me dijo que iban a tener este estudio, que iban a tener de mensajes y que me invitaba a participar. Pues la verdad sí me dio miedo. Yo dije, bueno, que las hermanas llevan todo lo que va del año estudiando estas dos cartas y bueno, también por muchos años de conocer estas cartas, de leerlas una y otra vez. Y yo dije, bueno, ellas ya presentaron exámenes en sus federaciones, van a presentar un examen y un concurso en la Unión Nacional, en las plenarias. Y bueno, lo que sí pensé fue, ¿qué tanto les puedo decir yo? ¿Qué tanto puedo compartir que no hayan leído ya ellas, que no hayan estudiado, que no hayan repasado, que no hayan visto en diversos estudios a lo largo de este año? Pero bueno, gracias a Dios que me permite estar aquí con ustedes para compartirles. Me preparé bastante, espero que sea de bendición. Y bueno, un poquito de mí. Actualmente yo estoy sirviendo aquí en la Iglesia Príncipe de Paz como coordinador del Ministerio Estudiantil. Por gracia de Dios me llamó al ministerio y desde hace unos cuantos años ya estoy capacitándome en el Seminario Teológico Bautista Mexicano y de unos cuantos meses, lo que va del año para acá, bueno, ya el Señor me llamó a tiempo completo para estar trabajando aquí en la iglesia con los estudiantes. Estamos llevando un ministerio con ellos, células en las universidades y trabajo aquí con los jóvenes. Y bueno, eso es un poquito de lo que les puedo compartir de mí. Como quiera, la hermana me dijo que tenía unas 3 horas para compartir con ustedes el estudio de Tesalonicenses. No se crean, hermanas. 40 minutos es lo que me va a tomar. Y bueno, estuve pensando cómo lo podemos dividir, cómo lo podemos llevar, qué les puedo comentar acerca de Tesalonicenses. Le preguntaba a la hermana, ¿es un estudio? ¿Es una predicación? ¿Es un análisis académico de la carta de Tesalonicenses con su contexto histórico, cultural? Y bueno, hicimos una mezcla un poco de todo y vamos a estar viendo semana a semana durante este mes. De 2 capítulos vamos a estar analizando por semana. Hoy toca ver el capítulo 1 y 2. Y bueno, no sé, hermanas, si ya arranco con la presentación. Sí, adelante, Elías. Es tu tiempo. Perfecto. Déjenme les comparto a ver si puedo. Luego yo batallo aquí con los temas de compartir y todo eso, pero espero que ahí se esté viendo la presentación. Se ve bien yo estoy bien adelante en la presentación, ahorita que le estaba repasando un poco. ¿Sí se puede ver la presentación bien? Sí. Sí, se ve bien. Perfecto. Bueno, hermanas, pues vamos a comenzar. Vamos a acompañarnos en esta serie de 4 semanas. Me van a tener que aguantar un ratito, semana a semana, pero bueno, esperemos que juntos podamos ir conociendo un poco más
A lo mejor seguramente son cosas que ya hemos visto, pero bueno, la palabra de Dios es nueva cada día, nos da nuevo aliento, nos trae nuevas fuerzas, pero también trae nueva revelación de parte de Dios. Y es un poquito lo que quiero compartir con ustedes. Y bueno, esta sesión número 1 vamos a estar hablando acerca de Primera de Tesalonicenses, el capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 2, versículo 20, que es lo que abarca la introducción y un poco del contexto de lo que es la iglesia y de lo que fue el ministerio de Pablo en esta iglesia. Y bueno, vamos a arrancar por el principio. Capítulo 1. El capítulo de 1 seguramente ya hasta de memoria se sabe en el saludo de Pablo. Seguramente ya en sus exámenes, al transcribir en libretas, porque veo que también transcriben la palabra de Dios y la presentan. Pues bueno, vamos a comenzar con este saludo de Pablo. Y este saludo de Pablo nos da poco del contexto. ¿Cuál es el contexto de esta carta? ¿Qué es lo que envuelve toda la narrativa de Pablo y qué es lo que envuelve también lo vivido en la iglesia de Tesalónica durante la estadía de Pablo, Silas y Timoteo? Y bueno, la carta comienza como cualquier carta de Pablo, como cualquier escrito de Pablo, con su clásico saludo. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de nuestro Dios y de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y bueno, vamos a irnos por el contexto, un poco de lo que era la iglesia de Tesalónica. La iglesia de Tesalónica era una ciudad importante, era un punto estratégico en el desarrollo de la iglesia primitiva y era un punto estratégico también. Y la iglesia de Tesalónica hizo un excelente trabajo porque lograron el objetivo de extender el evangelio a los que los rodeaban. Era una ciudad de Macedonia, ubicada en el norte de lo que actualmente conocemos como Grecia. Era un centro comercial y político estratégico porque estaba situado junto a importantes rutas terrestres y marítimas. En ese tiempo y en la actualidad el comercio es lo que mueve el mundo y Tesalónica era una ciudad privilegiada en ese sentido. Era comercial, conectaba diferentes regiones. Muchos puntos tenían que pasar por esta ciudad para llegar de una ciudad a otra a través de las importantes rutas comerciales que existían. Era estratégica, está ubicada sobre la vía Egnatia, una de las principales vías romanas. Era multicultural, ya que convivían diferentes grupos, tanto étnicos y religiosos, y por lo tal era religiosamente diversa. Hacían culto a diferentes deidades, pero también había una comunidad judía que rendía culto a Dios. Y es ahí donde Pablo se interna. Y también era políticamente importante. Era una ciudad libre y funcionaba como la capital de la provincia romana en Macedonia. Así que eso no solamente era importante comercialmente, sino que era un punto central dentro del vasto imperio romano, que era lo más grande que existía en tiempos de Pablo. Ahora pasamos al saludo. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de Tesalónica. ¿Y quiénes son estos tres personajes? Ya los conocemos, los hemos visto muchas veces, conocemos los grandes viajes que tuvieron, conocemos la importancia que tienen más adelante, pero hasta este punto, Pablo es el principal autor y la figura clave apostólica de esta carta. Fue quien fundó la iglesia en Tesalónica, pero a él lo acompañaban sus fieles compañeros en la misión. Silvano, yo dije, bueno, ¿por qué no? ¿Quién es Silvano? Obviamente sabemos que Silvano es Silas, pero yo sí investigué un poquito, ¿por qué Silvano y no Silas? ¿Por qué le ponen ese nombre si en Hechos no lo presentan como Silas? Es quien acompañó a Pablo en su segundo viaje misionero y participó con Pablo en la fundación de la iglesia. Esto se nos narra en Hechos 17, versículos 1 al 9. Pero ¿por qué Silvano? Mientras que Lucas escribe los hechos de los apóstoles para una comunidad griega en un lenguaje griego, pero común, muy del pueblo, él lo presenta con este nombre griego, Silas. Pero Pablo, conocemos todos a Pablo, era estudioso, era romano, conocía las costumbres, conocía las tradiciones y era formal al momento de escribir. Al momento de él emitir una carta formal hacia una iglesia conformada, él siguió todos los protocolos y los protocolos decían
que una carta formal expedida por un ciudadano romano tenía que llevar el nombre completo del ciudadano en latín. Y es por eso que se firma como Silvanus, que era el nombre latín de Silas en griego y Saúl en hebreo y arameo. Entonces, es por eso que encontramos que aunque es la misma persona, pues tenemos dos. Así que igual que Pablo y Saulo, pues aquí tenemos a Silvano y Silas, la misma persona. Y bueno, Timoteo, que recién se sumaba a esta aventura, recién se sumaba al trabajo de Pablo y era un nuevo misionero que ya estaba trabajando arduamente junto a Pablo. Un colaborador cercano de Pablo estuvo también presente en la fundación de la iglesia de Tesalónica y posteriormente, que esto lo vamos a ver la próxima semana, fue enviado de regreso para conocer cómo iban trabajando, un poco más de la situación en la que los creyentes estaban viviendo día a día y bueno, dar noticias favorables a Pablo. Ahora sí, Pablo en Tesalónica. Ahora aún no salimos del primer versículo, hermanas, así que vamos paso a paso. Pablo en Tesalónica. Pablo llegó acompañado de Silas y de Timoteo, probablemente alrededor del año 49 al 50 después de Cristo, que es lo que podemos ubicar por el contexto que nos da Hechos, el contexto que nos da Tesalonicenses, nombres de algunos funcionarios que podemos ubicar cronológicamente en este año. Esto durante el segundo viaje misionero que había comenzado Pablo con Silas. Según Hechos 17, Pablo entró en la sinagoga y durante 3 sábados, bueno, 3 días de descanso, que es como lo menciona la escritura, razonó, dialogó con los judíos a partir de las escrituras, demostrando la divinidad de Jesús, mostrándolo como el Cristo y demostrando también su muerte y resurrección, afirmando estas verdades en el corazón del pueblo de Tesalónica y es ahí donde se funda la iglesia. Y bueno, algunos creyeron, algunos se apropiaron de este corazón de Pablo, de esta verdad que les había compartido y nace la iglesia en Tesalónica. Pero otros no le creyeron o sí creyeron, pero tenían algunos otros asuntos, algunas otras cuestiones por las cuales surge una oposición. Un grupo de personas provocó disturbios contra Pablo, contra Silas, contra Timoteo, y ellos tuvieron que salir corriendo. No había forma de permanecer más en Tesalónica. Tuvieron que huir del lugar y en el día de hoy vamos a ver que esto era algo que le pesaba mucho a Pablo. Le pesaba mucho haberse tenido que ir de esa forma. A él le hubiera gustado estar más tiempo, convivir más con los hermanos, pero bueno, sabemos que todo está en el control de Dios y tenía un propósito para que ellos tuvieran que salir de ahí. Primera de Tesalonicenses, la primera carta de Pablo. Se dice que es probablemente la primera carta, o al menos es la más antigua a la cual tenemos acceso. Esto por una combinación de la evidencia histórica, cronológica y contextual. Hay diversos estudios que con base a la escritura que tiene Pablo, con base a los tiempos que él da, a las personas que menciona y también a que él no hace referencia a otra literatura paulina, nos quiere dar a entender o podemos entender que esta fue, si no la primera, de las primeras y la más antigua de la que todavía tenemos registro. No significa que lo podamos demostrar y afirmar al 100%, pero sí nos da luz de que este era de los primeros escritos que Pablo hacía a la iglesia primitiva. Y aquí les puse una línea de tiempo, no pude acomodarla también, pero bueno, ahí vienen los numeritos arriba y podemos ir viendo un poco cómo fue este segundo viaje misionero hasta que se escribe Primera de Tesalonicenses. Comenzamos con Pablo y luego Silas incorporándose a este segundo viaje misionero. Una vez que Pablo se separa de Bernabé por el tema de Juan Marcos, Silas es quien lo comienza a acompañar. Luego, cuando llegan a Listra, es donde se funda la iglesia y es donde encontramos también a Timoteo y es ahí donde él se suma también al trabajo que estaba haciendo Pablo y Silas. Luego ya tenemos a los tres, este trío que viajó primero a Filipos, luego a Tesalónica, después al salir huyendo de Tesalónica llegan a Berea, luego cruzan a Atenas y es ahí donde Pablo le dice a Timoteo, ¿sabes qué, Timoteo? Necesito que te regreses. Regrésate a Tesalónica y dame noticias, necesito saber. Se va Timoteo y todavía viajan a Corinto. Y es en Corinto donde Timoteo regresa y le trae noticias acerca de esta iglesia que acababan de fundar.
tenía unos cuantos meses. Tesalonicenses se escribió aproximadamente en el 51 después de Cristo, apenas unos meses después de que la iglesia había sido fundada. Y bueno, es aquí donde encontramos, una vez que recibe la información, Pablo escribe desde Corinto la primera carta a los tesalonicenses y es enviada. Si voy un poquito rápido, díganme porque tiendo a hablar muy acelerado a veces. Vamos a pasar ahora sí al capítulo 1. Ya pasamos del versículo 1 y ahora vamos al versículo del 2 al 10. Y yo no quería preparar una predicación, no quería preparar un sermón, pero bueno, al momento de ir escribiendo, se me salen los puntos, los escribo y tenemos aquí una meditación de distintos puntos que podemos encontrar en este primer capítulo de la carta de Tesalonicenses. Cuando Pablo escribe esta carta, la iglesia es una carta, la iglesia de Tesalónica es una iglesia muy joven, apenas unos cuantos meses, si acaso ya llevaban un año de haber sido formadas, esto por los tiempos que tardaban en llegar las cartas y los viajes y todo, pero cuando mucho tenía un año de que Pablo había conformado esta iglesia y había tenido que salir de ahí. Aunque era una iglesia joven, aunque era una iglesia inexperta, aunque tenían aún mucho que aprender sobre cómo vivir en comunidad, podemos ver que su testimonio ya tenía impacto. Una iglesia de unos cuantos meses ya había impactado su entorno. Y nosotros podemos aprender mucho de la iglesia de Tesalónica. Podemos aprender mucho, que no importa cuán poco tiempo llevemos en el Evangelio o cuán mucho llevemos ya de haber conocido a nuestro Señor Jesucristo, debemos de ser impacto como ellos. Y ellos fueron impacto en tres puntos clave que podemos encontrar en este primer capítulo. Para empezar, fue un impacto para Pablo. Pablo ya llevaba un viaje misionero y ya iba a la mitad del segundo. Y aún así, Pablo queda impactado por lo vivido en Tesalónica. Y acompáñenme, solamente puse los textos aquí en la presentación. Y dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso es esto, ¿no? Qué hermoso es que Pablo pudiera decir esto de una iglesia. Y qué hermoso sería también que Dios pudiera decir eso de la vida de cada uno de nosotros y de la vida de la Unión Nacional Femenil Sara Alicia Hey. Que podamos ser reconocidos así, que nos reconozcan, no es por lo que nosotros pero sí lo que damos de testimonio, la obra de nuestra fe, el trabajo de nuestro amor y nuestra constancia en la esperanza. Tres puntos de una iglesia nueva, de una iglesia en formación, de una iglesia que estaba aprendiendo todavía, que ni siquiera pudo ser terminada de enseñar por Pablo porque tuvo que huir y aún así ya daban testimonio de esto. Un testimonio que impactó a Pablo, que había vivido muchas cosas y aún así esto fue lo que quedó en su corazón, las obras de la fe en la esperanza. Luego tuvieron no solamente un impacto en Pablo, podemos decir, bueno, Pablo era el pastor de la iglesia, él los formó, pues tenía que decir cosas buenas de Tesalónica, si no, pues que, ¿cómo los iba a agüitar desde un inicio? Pero bueno, no es solamente lo que Pablo nos dice, no es solamente lo que él habla acerca del bebé que acababa de nacer en Tesalónica, es también el impacto que en la misma ciudad se tuvo. Porque conocemos, hermanos amados en Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu. No es solamente lo que Pablo conoció, no es solamente la información que le llegó de Timoteo de cómo era la iglesia, sino que había sido una iglesia por su entorno. Eran ahora no solamente una iglesia, no solamente conocían a Cristo de oídas, sino que ahora eran imitadores de Pablo y del Señor Jesucristo. Una comunidad, una ciudad llena de tradiciones, de diversas religiones, llena en la cual circulaban personas de diferentes lugares y aún así tomaron una decisión firme, una decisión en el poder del Espíritu que transformó el lugar en el cual se encontraban. Estamos nosotros siendo de impacto en donde nos encontramos.
Yo estoy en Monterrey junto a algunas de mis hermanas que están aquí, pero cada uno de ustedes está en diferentes partes del país. Estamos siendo impacto como Tesalónica. Se puede decir que somos imitadores y que hay poder del Espíritu en donde nos encontramos. Eso es precisamente el ejemplo que la iglesia dio a su comunidad. Pero no solamente se quedó ahí. Una iglesia joven tuvo un impacto hacia afuera. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Era una iglesia de meses que ya estaba cumpliendo la misión. Como Unión Nacional, juntos cumplimos la misión. Y Tesalónica cumplía juntos la misión. Y no solamente salían a predicar, porque aquí lo que se nos menciona es que las demás comunidades, las demás ciudades, Macedonia, Acaya y pueblos cercanos a ellos, conocieron a través del testimonio. Y dice Pablo, ni siquiera les tuve que yo contar nada, ni siquiera les tuve que decir al resto de las ciudades, oigan, me trataron muy bonito en Tesalónica. Era algo que por el testimonio de amor y de compromiso con la obra, Tesalónica misma, sin necesidad de estarlo diciendo, a veces creemos que necesitamos presumir las cosas para que la gente se dé cuenta. No, ellos solamente imitaron a Cristo, solamente recibieron con amor a Pablo y solamente continuaron viviendo como Dios quería, una comunidad de fe que se apoyaba entre ellos y servía al lugar donde se encontraban. No tuvieron que decir palabras, su mismo testimonio respaldaba el cambio que ellos tuvieron y llevaba a otros a reconocer ese cambio que solamente fue a través de Cristo. Y esto solo es el capítulo 1, hermanas. Un capítulo 1 en donde Pablo nos da una vista, eso solamente un poco de lo que Tesalónica de meses ya estaba logrando en donde se encontraban. La obra, la semilla fue sembrada, pudieron ver algo de fruto, tuvieron que huir y aún así después podemos ver que con la fe puesta en Cristo, con ese amor, esa pasión por el Evangelio, la iglesia siguió creciendo porque el crecimiento, las actividades, el trabajo, no es por lo que nosotros podamos hacer. Podemos atribuírselo a Pablo, pero no, Pablo ya no estaba. Podemos atribuírselo a veces a personas, el crecimiento de las iglesias, el crecimiento de las federaciones, el crecimiento de la Unión Nacional, pero al final quien dio el crecimiento fue Dios, fue el Espíritu Santo y el poder que se derramó sobre ellos. Así que no dependemos de personas, dependemos de que nuestras acciones, de que nuestra vida esté dedicada al Señor para poder dejarnos ser usados por el Espíritu Santo, así como lo fue Tesalónica. No era la más preparada, no era la más capaz, no era la más estudiada, pero sí era una iglesia con un corazón dispuesto a servir al Señor. Y bueno, pasamos al capítulo 2. Dejamos de hablar un poco del testimonio de Tesalónica y pasamos a ver el ministerio de Pablo, lo que él vivió, un poco de lo que vivió durante su estancia en Tesalónica. Y aquí sí tengo algunos puntos más. También tenemos 4 puntos de lo que fue el ministerio de Pablo, pero no tanto el ministerio de Pablo, sino la obra de Dios en ese lugar. La iglesia de Tesalónica, caminando en la prueba. Vamos a hablar de los versículos 1 al versículo 20. Pero antes quisiera dejar un tiempo, si alguna hermana quisiera comentar algo del capítulo 1 antes de dar pie al capítulo 2. Si no, continuamos. Con Yo no veo si alguien confianza. levanta la mano o si nadie levanta. Con confianza, hermana, pueden abrir sus micrófonos y comentar o hacer alguna pregunta. Si no, Creo continuamos. que todo está muy Ah, claro. Hasta ahorita bien la explicación de este primer capítulo. muchas gracias, hermana. Bueno,
Gracias, hermana. Y bueno, vamos a seguir con el capítulo 2, que aún nos quedan 20 versículos por estudiar. Y bueno, caminando en la prueba, la iglesia de Tesalónica se formó en medio de situaciones adversas. Humanamente, pudieran ser un impedimento, pudieran desanimarnos, incluso pudiéramos decir, bueno, a lo mejor no es la voluntad de Dios que se abra una iglesia en Tesalónica. Y a veces desistimos muchas veces de proyectos, planes que estábamos convencidos que era la voluntad de Dios y se viene la prueba, se viene la angustia y desistimos. Y así era Tesalónica, se nació en un contexto hostil, en un contexto contrario a todo lo que podía ser, pero aún así aprendieron a caminar en la prueba hacia el propósito que Dios tenía para la vida de cada uno de ellos. ¿Cómo caminaron en la prueba? ¿Cómo podemos nosotros caminar en medio de la prueba? Primeramente, y es lo fundamental, no vamos a caminar en la prueba si no vamos respaldados por aquel que nos puede sacar de ese camino. El respaldo en la prueba. Y es con lo que arranca Pablo este capítulo número 2. No habla de lo que él hizo, no habla de lo que la iglesia hizo, habla de lo que Dios hizo en Tesalónica para seguir adelante, aún con la angustia, aún en la persecución. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, venían ya de un contexto hostil y llegaron a otro. Llegaron, les fue peor de como ya habían estado antes. Y aún así dice, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de esta gran oposición, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos las palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo, ni hablamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. ¿Qué dice Pablo? No somos nosotros, no somos ni siquiera nosotros hablando, lo que nosotros estamos compartiendo, lo que nosotros vivimos en medio de la prueba, en medio de la persecución, venían de ser perseguidos en Filipos, venían de haber sido de haber padecido, y aún así llegan a Tesalónica, Pablo les comparte y los empiezan a perseguir otra vez. Y él dice, pero eso no importa. No importa nada de eso, no importan las pruebas, no importa que la gente nos rechace, no importa que nos persigan, no importa ni siquiera que nos corran de la ciudad, porque el denuedo en nuestro Dios es lo que pudimos salir adelante. Por eso pudimos compartirlos, porque Dios era el que respaldaba la obra. No somos nosotros, no son los presidentes de las federaciones, no son las presidentes de la Unión Nacional, no son los pastores, no son los misioneros, no somos líderes de jóvenes, nada de eso. Si Dios no va con nosotros, si Dios no es el que nos respalda, si no es Dios el que nos usa y habla a través de nosotros, la visita hubiera sido vana de Pablo. El evangelio no hubiera sido extendido porque eran palabras a los hombres. ¿Qué dice Pablo? Yo no busco agradarles. Si buscara agradarles, pues no lo hubieran perseguido, no lo hubieran corrido, porque hubiera dicho puras cosas bonitas que a los de Tesalónica les gustara. Y a veces nosotros decimos, bueno, pues sí le presento el evangelio, pero pues no le voy a decir que es un pecador que se va a ir al infierno. Mejor le voy a decir algo más bonito. Y a veces compartimos un evangelio para agradar a los hombres. Y a veces compartimos temas para agradar a los hombres. Y a veces los estudios que damos o ciertos temas complicados, mejor los omitimos porque buscamos agradar a los hombres. ¿Qué dice Pablo? No, nada de eso. Si vamos a trabajar en la obra, si vamos a compartir de Cristo, lo que tenemos que hacer es para agradar a Dios, decir lo que Dios nos mandó y aunque no les agradecemos a los hombres, aunque nos corran, aunque nos apedreen, aunque nos encarcelen, eso no importa. El evangelio tiene que ser presentado tal y como es. Y luego, ¿cómo podemos caminar en la prueba? Ya tuvimos el respaldo, pero también la iglesia necesitaba conocer el amor de Dios, el amor en medio de la prueba. ¿Cómo lo conoció? Con un Pablo amoroso. Cada uno de nosotros tenemos a quien discipulamos, tenemos a quien exhortamos, tenemos a gente que pide consejo, que nos busca. A lo mejor tenemos aquí presidentes de federaciones femeniles,
de uniones femeniles locales, de la Unión Nacional. Y siempre hay alguien que va a buscar el consejo, hay alguien a quien debemos discipular. ¿Y cómo lo hizo Pablo? Mostrándoles el amor en medio de la prueba, porque ellos estaban en una situación hostil y necesitaban tener esa muestra de amor de Dios, que era lo que los animaba a seguir adelante. ¿Y qué dice Pablo? Nos da dos ilustraciones preciosas. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Eso es algo que nos alienta a cualquiera, hermanas. Es algo que si nuestro pastor, que si nuestro líder, que si nuestra consejera, que si nuestro consejero no lo dice, pues sentimos bien bonito. Sentimos esa caricia de parte de Dios, de alguien que no solamente nos ama como hermano en Cristo. Pablo dice que los amaba y los cuidaba como si fuera una madre. Eran tan preciados para ellos que él se desbordaba, se desvivía por ellos, hubiera querido entregarles todo. Hay una frase que utiliza mi papá cuando menciona de discipular, y cuando me la compartía me decía, discipular no es solamente tiempo, no es solamente compartir, no es solamente acompañar. Discipular es invertir nuestra vida en la vida de alguien más. Toma tiempo, bastante, toma esfuerzo, toma recursos, toma sueño, toma todo, pero estamos invirtiendo nuestra vida en alguien más. Pablo lo tenía claro, Pablo invertía su vida en alguien más. Y hermanas, las invito, si ya están discipulando a alguien, gloria a Dios. Si no tienen a alguien a quien estén discipulando, háganlo, pero háganlo con ese amor de madre, como nos dice Pablo. Desvívanse por aquellos a quienes están discipulando, porque hacerlos crecer, ayudar a otra persona a crecer en el reino de Dios es algo que no tiene precio, que es una satisfacción que aún con todos los costos, aún a que Pablo le valía casi la vida el ser corrido, el ser perseguido, aún así él dice, yo hubiera querido hacer más, yo me hubiera quedado, yo hubiera dado mi propia vida por ustedes. Y ese es el ejemplo que nos da Pablo. En medio de la prueba debemos demostrar el amor. Y en medio de la prueba también necesitamos volver a esto y entender el amor de Dios en nuestras vidas para sacarnos adelante. Pero hay otro ejemplo que también nos da Pablo. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis que de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduviesen como es digno de Dios, que os llamó a su reino de gloria. Pablo no deja cabos sueltos, no deja nada suelto, no es pura ternura y puro amor, también está la firmeza, también es el exhortar en el mismo amor, con la misma ternura, pero no dejando que cada quien haga lo que le dé la gana. Él sabía que los tenía que reprender, que los tenía que corregir, y dice, todo esto es para que anduvieran como es digno de Dios. Y él está contento porque puede ver el resultado de ese amor de madre, pero también de esa firmeza de padre corrigiendo a sus hijos. Hermanas, es nuestra tarea, es lo que tenemos que hacer. En medio de la prueba, recordar cómo Dios es nuestra madre con ternura y nuestro padre firme, pero también nosotros con quienes discipulamos, con quienes nos siguen, con quienes nos ven, también tenemos que ser así, un amor de madre y una firmeza de padre al corregir. ¿Cuál es el tercer paso? Creciendo en la prueba. Para caminar en la prueba también había que crecer y la iglesia lo logró. No por sus fuerzas, no por ser los mejores, no por ser los más cultos, no por ser la crema de la crema tesalónica, no. Crecieron en la prueba por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Y esto lo compartía curiosamente el domingo. Yo tengo la clase de los adolescentes aquí en la iglesia y les estaba compartiendo y era la importancia de leer la palabra. ¿Por qué es importante leer la Biblia? Y uno de los pasajes era precisamente este, 1 Tesalonicenses 2:13. La recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios. Les decía, ¿por qué creen que es importante esto a los chavitos de 13, 14 años?
Y se quedaban pensando y pensando y me decían, no, pues es que es la palabra de Dios. Y le digo, sí. Le digo, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia entre la palabra de un hombre y la palabra de Dios? A la palabra del hombre la podemos ignorar. La palabra de Dios puede no tener, de hombre puede no tener autoridad sobre nosotros. Puede no significar nada. Pablo a lo mejor no podía significar mucho para los que iban a leer esta carta, pero recibir la palabra como palabra de Dios es una palabra con autoridad, una palabra del Creador, del Ser superior, del más grande del universo, de nuestro Padre, de nuestro Creador, del Dios fuerte, del Dios todopoderoso. Y eso es algo que no podemos ignorar. Les decía a los chavos, ustedes pueden recibir un WhatsApp de sus papás y a veces ni lo leen o borran la notificación y los ignoran. Le digo, pero si recibieran un mensaje de Dios, ese no se puede ignorar, ese no hay forma. Y así lo recibió la iglesia de Tesalónica. Y por eso creció, porque entendió de quién venía la palabra, de quién venía el mensaje que habían escuchado. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que está en Judea, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira al extremo. Y hace Pablo este contraste de lo que sí estaba haciendo la iglesia en Tesalónica, de cómo ellos sí eran imitadores, no como los que los habían perseguido, no como los que los habían hablado mal, no como los que los habían corrido, no como los que los habían oprimido, sino que ellos, porque recibieron la palabra, porque pueden ser formados por el Espíritu Santo. Y por último, el gozo en la prueba. Pablo cierra esto con un mensaje un poco agrio al principio, un poco triste, un poco desalentador, porque a él le dolía verdaderamente todo lo que nos dijo, cómo veía a la iglesia de Tesalónica, cómo los amaba, cómo se desvivía por ellos. Y este mensaje de final del capítulo 2 nos deja ver que verdaderamente sufría. No era solamente palabras que nosotros podemos decirle a alguien, ay, sí, te extrañamos, ay, me duele cómo estás, pero a veces son palabras de dientes para afuera. Pablo lo sufría enormemente y aquí lo dice, pero nosotros hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. No hay mucha información, no encontramos en la escritura cómo lo estorbó Satanás, pero lo que sí sabemos es que a Pablo le dolía, que Pablo quisiera con todas sus fuerzas, con todo su corazón, estar en Tesalónica, pero dice, es algo que aunque quisiera, el enemigo me lo impidió, nos estorbó a tal punto de que aunque humanamente, aunque espiritualmente quisiera estar allá, no hay forma. Pero luego termina diciendo un mensaje alentador, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Pablo se gloriaba y se gozaba por la obra de Dios en Tesalónica, porque aunque él sabía que él no podía estar ahí para acompañarlos, porque sabía que seguían viviendo la prueba, porque sabía que estaban sufriendo persecución y sabía que todo eso era algo que él no podía hacer nada, porque no podía acercarse a ellos, pero él sabía que lo que estaba haciendo Dios en ese lugar era algo que les debía dar esperanza a ellos, pero también ánimo y esperanza a Pablo, Silas y Timoteo. Yo me imagino a Timoteo regresando bien contento. Vamos a ver un poco más de esto en el capítulo número 3, pero me lo imagino regresando con Pablo bien contento después de recibir las noticias porque puede ver, puede gozarse, puede gloriarse en todo esto. Nosotros nos gozamos, hermanas, en la prueba. Nosotros sabemos caminar en las pruebas como lo hizo la iglesia de Tesalónica. Conocemos el respaldo de Dios en nuestras vidas y verdaderamente confiamos porque a veces podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y puedo decir, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes.
y lo repetimos y son versículos que traemos a la mente cuando necesitamos ánimo, pero verdaderamente lo creemos. La iglesia de Tesalónica lo sabía, Pablo lo sabía. Quien estaba respaldando el trabajo era Dios, no un hombre, no para agradar a los hombres, sino Dios para agradar a Dios. Podemos caminar en la prueba también en el amor, podemos mostrar amor cuando estamos sufriendo, podemos ayudar en el sufrimiento de otros cuando están pasando por la prueba, mostrándoles el amor que Cristo nos ha mostrado. Podemos crecer en medio de la prueba. A veces las pruebas son épocas en las que nos estancamos, en las que espiritualmente no vemos un crecimiento, emocionalmente nos sentimos atrapados. Incluso físicamente nos desgastamos y vemos que no avanzamos. Sin embargo, la misión y lo que dice Cristo es, oigan, no, en medio de la prueba también van a crecer porque van a fortalecerse en la palabra. Y este domingo en la predicación el pastor nos hablaba acerca del Salmo 119. Vamos avanzando a lo largo del Salmo 119, pero este era del versículo 17 al 32. Y en esto nos decía, la palabra de Dios vivifica. La palabra de Dios en nuestras vidas y verdaderamente nos acercamos a ella, trae vida, trae nuevo ánimo. Y esto es lo que decir como Pablo, estamos padeciendo, estamos sufriendo. Quisiera que la acción fuera diferente, pero aún así me gozo porque sé lo que Dios está haciendo. 2 capítulos, hermanas, y aquí termina la presentación. 2 capítulos en los cuales vemos el testimonio de una iglesia nueva y cómo nosotros somos llamados a tener de ese impacto. No importa la edad que tengamos, no importa los años en el Evangelio, hay que impactar a quienes nos rodean. Pero también una iglesia que creció en medio de las pruebas, no por lo que ellos eran, no por quién la había formado, no por quién la había fundado y quién había predicado, sino por la palabra y la fe puesta en Cristo. Y esa es apenas la introducción, ese es apenas los primeros 2 capítulos de lo que Pablo le escribe a la iglesia de Tesalónica. Y yo la verdad me emocioné, los leí cuando estaba preparando esto, yo dije, gracias Dios porque tú no dejas nada suelto. Tú en Tesalónica nos muestras todo, nos muestras cómo debemos ser nosotros, pero también cómo eres tú cuando estamos pasando por tiempos difíciles. Hermanas, muchas gracias por la invitación, como quiera nos vamos a seguir viendo. Esperen el capítulo 3 la próxima semana. Y bueno, no sé qué más sigue. Yo ya terminé con esta exposición el día de hoy. Gracias, Elías, gracias por compartir este estudio con nosotros. Pues hermanas, no sé si tengan alguna pregunta, algún comentario en esta noche y pues aprovechando a Elías que está de los capítulos 1 y 2 o algo que quieran compartir que haya sido también de bendición en sus vidas. Es el tiempo, hermanas. Tiene que ver con eso último del capítulo 2 cuando hablamos de nuestro trabajo como discipuladores, cuando estamos haciendo la labor del discipulado. Ha sido un tema que últimamente veíamos en la iglesia y generalmente pensamos que el discipulado son lecciones, preparar al nuevo creyente con, como dice la palabra de Dios, con los primeros rudimentos. Y bueno, ya enseñamos como las bases de nuestra fe en Cristo, de nuestra salvación, de cuando vienen las pruebas, de que pertenecemos a una nueva familia y las demás lecciones, ¿no? Y terminamos y pues todos felices y contentos porque hay nuevos creyentes, porque en este proceso llegan a la obediencia del bautismo y empiezan a ser cristianos fieles en la iglesia. eh, y de repente, hasta ahí se acabó nuestro discipulado. Cuando el ejemplo que vemos a Pablo, y eso nos está costando mucho entenderlo y vivirlo, que el discipulado es toda la vida, decía ahorita el hermano, y el apóstol Pablo lo escribe para nuestra enseñanza por la inspiración del Espíritu Santo, cuando él dice, daría mi vida por,
O sea, es una entrega por un amor hacia un alma que necesita crecer y que necesitamos pues de darle ese acompañamiento, ese de repente una llamada cuando llega la prueba. En fin, creo que es eso, ¿no? El acompañamiento por siempre, de estar ahí prestos, de estar atentos a ver cómo van en su crecimiento. No sé, digo, me llamó porque hemos estado viendo nosotros este tema, pero ahorita, y aunque ya estudiamos estas cartas en la femenil, ahorita me llamó mucho la atención esto de que efectivamente allí el apóstol Pablo hace énfasis a ese trabajo de discipular. Y bueno, pues creo que esa es la tarea, el reto para mí, que vea yo el discipulado más allá de cumplir una serie de lecciones. Gracias, hermano. Muchas gracias, hermana. Sí, y bueno, el mayor ejemplo lo tenemos en Jesús, porque a veces, como dice, nos centramos en los estudios, en compartirles, en dejarles bases doctrinales firmes. Y sí, Jesús lo hizo, pero luego Jesús también comía con ellos, reía con ellos, los acompañaba, lloraba con ellos, y es una actividad integral. Jesús dedicó 24/7 a quienes discipuló, y a veces es como usted dice, nos cuesta dar ese pasito extra, ese compromiso un poco más. Muchas gracias, hermana. Hermanas, ¿alguna otra pregunta? Hermana Sol, adelante, hermana. Yo igual, hermanita, para mí fue de gran bendición, ¿no? Hoy, estuve atenta al horario porque se me habían pasado en otras ocasiones, pero yo quería decir de que Dios me lo bendiga en grande manera a nuestro hermanito, ¿no? Estuvo muy claro y tal vez nosotros lo hemos estado leyendo todos estos meses, pero pues no me había impactado tanto como la explicación que dio el hermano. Nos pide mucho y pues es un reto que debemos de empezar a hacerlo. Él le quería comentar de que, pues sí, son de muchas bendiciones estas reuniones que ponen hermanas, que Dios me siga ayudando, el que lo organiza y todo. Y el hermano también, que Dios lo siga usando en grande manera. Y lo esperamos la próxima, que sigamos, ¿verdad?, adelante con nuestros estudios. Muchas gracias, hermana. Dios le bendiga, y bueno, gracias a Dios que aún con nuestras debilidades y con lo que nosotros fallamos, nos sigue usando, y nos usa para compartir. Gracias, hermana. Qué bonito. Sí, pues gracias a Dios, Elías, porque el Señor te usa y bueno, pues sigues adelante en el ministerio, en ese llamado que Él te ha hecho, Él te ha estado confirmando y bueno, gracias por este tiempo. Y bueno, recordemos que sí, hemos estado desde enero, a lo mejor algunas, otras después, estudiando Tesalonicenses, pero nunca es tarde, ¿no? Para aprender. Siempre hay algo nuevo que aprender. La palabra de nuestro Dios, pues, es viva y eficaz. Entonces, aunque leamos, estudiemos un pasaje varias veces, siempre hay algo nuevo que aprender. Y bueno, este es el propósito de estos estudios. No nada más prepararnos para un concurso, prepararnos para un examen, sino lo que se queda, lo que Dios habla a nuestras vidas en nuestra lectura, en nuestro estudio, en nuestra meditación, pero también al poder escuchar los estudios de otras personas, lo que Dios ha puesto de mensaje para nosotras, ¿verdad? A través de ellos. Así que, bueno, pues gracias, Elías. No sé, creo que ya no hay algún otro comentario. Bueno, en el chat, pues hay, pues de gratitud, ¿verdad? Gracias, Elías, gracias. Dice, nos dejas con ánimo de continuar escuchando. Bueno, pues gracias a Dios por este tiempo de estudio de una manera reflexiva y siempre con un ánimo de seguir trabajando y sirviendo a nuestro Dios.
Gracias a Dios por este estudio. Dios nos bendiga. Saludos. Gracias, hermano Elías. Dios nos ayuda a comprender y a vivir lo que estamos estudiando. Eso es muy importante, comprender y vivir lo que estamos estudiando, ponerlo en práctica, hermanas. Y que el Señor les bendiga, hermanas. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Gracias, Elías, nuevamente por estar con nosotros. Hasta luego. Dios les bendiga. Muchas gracias, Muchas hermanas. Un gusto al gracias. conocerla.